Bueno, buenas tardes. Les agradezco nuevamente también el tiempo, el espacio que se dio para poder generar esto dentro del Ministerio de Obras Públicas y lo que hemos realizado en conjunto dentro del Plan BIM, esta estrategia de poder generar estas instancias de charlas, cursos en torno a la capacitación. Nos abre una línea para poder llegar a más personas y a más regiones con el mensaje de qué es lo que estamos haciendo. Es muy importante poder entender qué es lo que estamos haciendo para estar alineados, ¿no es cierto? Y poder también contener ciertas ansias o ciertas angustias o ciertos problemas o generación de contradicciones a veces que se van generando en la transmisión de este mensaje. Y es por eso que Carolina intentó en la mañana, ¿no es cierto?, poder explicar y poder armar esta gama de qué es BIM, para qué nos sirve, cuáles son las intenciones que tenemos y cómo lo está adoptando hoy día el Estado y cómo lo está instalando en cada ministerio. Como bien decían allí, mi sesión tiene más que ver con la parte del levantamiento de procesos y el trabajo avanzado con el MOP. Esta es una sesión que es el resultado de lo que hemos trabajado con ustedes, por lo tanto, esto, aunque lo busquen por internet, va a ser información que no va a estar porque es netamente lo que hemos trabajado con ustedes. Y por eso mismo, dentro de la disponibilidad que vamos a tener, vamos a dejar estas presentaciones también. Esta no tiene video, pero la presentación va a llegar a las regiones y a cada uno de los que están presentes. Las presentaciones están son más o menos pesadas, están pesando entre 10 a 20 megas, dependiendo. Entonces tenemos algunos temas ahí para poder enviarlas y para poder recibirlas, pero se les van a hacer llegar pronto, ¿ya? Entonces, lo primero en el tema del levantamiento de procesos es entender, y en esta implementación que se está haciendo a través de Plan BIM con Corfo y los otros ministerios, pero en particularmente con el Ministerio de Obras Públicas, es entender cuál ha sido el contexto de todo esto, ¿no es cierto? ¿Cómo partimos todo esto? Entonces hay que entender que esto parte con esta iniciativa, ¿no es cierto? Con este acuerdo público-privado donde se crea el Plan BIM, donde el MOP, el MIMBU, el Ministerio de Economía, Hacienda, la Corfo, la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de la Construcción crean esta instancia para darse el tiempo y escuchar, ¿no es cierto?, a esta institucionalidad que se crea, que es Plan BIM dentro del Comité de Transformación Digital. Y ahí es muy importante porque es un respaldo a la iniciativa, o sea, todas las partes entienden de que tienen que actuar sobre ella y tienen que actuar sobre ella como actores, no como observadores. Eso es súper importante porque hoy día podemos hablar que hay muchos TDRs o proyectos que han salido con BIM, se ha ido mejorando la solicitud de BIM, pero otra cosa es decir, yo, Ministerio de Obras Públicas, entiendo que esto es un beneficio hacia la política pública, un beneficio hacia los proyectos que se están generando y pongo a disposición mi tiempo para hacer esta implementación también en el resto de los ministerios y en el resto de las partes. Y por eso tenemos el apoyo, ¿no es cierto?, ahí del ministro, ¿no es cierto?, la ministra del Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, tenemos a Eduardo Vitrán, que es por el lado de Corfo, y a la presidenta también que hace este llamado, ¿no es cierto?, en ENADE, en el ICARE del 2015, donde insta a que esto es un llamado que el país se va a sumar y se van a sumar estos ministerios a trabajar con esto. ¿Y cuál es el objetivo de crear esto? Bueno, el objetivo, como bien lo decía Carolina, y para poder irlo reforzando, es incrementar la productividad y sustentabilidad de la industria de la construcción. Ya entendemos por qué, porque tenemos una productividad que ha ido bajando, ¿no es cierto? Tenemos distintos índices de productividad. La productividad se categoriza por varias líneas. Unas tienen que ver directamente con las personas, con las capacidades, ¿no es cierto?, de las personas. Otras tienen que ver con la población, otras tienen que ver con el trabajo, otras tienen que ver con las industrias. Y hay distintas líneas que van mejorando, ¿no es cierto?, nuestra productividad. Y estos índices de productividad se mejoran no tan solo con mayor natalidad, ¿no es cierto?, o mayor ingreso de extranjeros al país, sino que se va mejorando, por supuesto, con
una franja que es solamente mejorar los procesos dentro del proceso productivo, ¿ya? Y es ahí donde nosotros hoy día tenemos una brecha tremenda con respecto a otros países, porque la natalidad se va a mantener igual, los índices de migración e inmigración también, hay ciertos índices que van a ser estables, pero la productividad, si baja como brecha, vamos a tener mejores. Entonces, esto, ¿cómo se soluciona? A través de la incorporación de procesos, metodologías y tecnologías de información, nuevamente a través de todo el ciclo de vida. Y aquí cuando hablamos del diseño hasta la operación, hablamos desde lo que llamamos infraestructura vertical, edificación vertical, infraestructura horizontal, todo lo que se construya, ¿ya? Ahí, y es bastante común, si hablamos en el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto? Siempre dicen, bueno, pero oye, ¿qué pasa con la infraestructura horizontal? Eso también es infraestructura, no queda fuera. Cuando vamos al MIMBU, oye, pero ¿qué pasa con la vivienda modular? Eso también es un proyecto de infraestructura o de edificación, no queda ajeno, ¿ya? Las particularidades de cada uno de los ministerios, obviamente ustedes están en su día a día, pero está integrado en esa frase, desde el diseño hasta su operación, está todo lo que se construye, ¿ya? Y por supuesto tenemos el agrado de estar trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto?, que tiene todas esas direcciones con las cuales estamos hoy día trabajando. Además, ustedes desarrollan a través de convenio, como bien lo decía Carolina, Ministerio de Educación, Salud y otros ministerios, ustedes le construyen y desarrollan ciertos proyectos a otros ministerios. Y ese es el desarrollo directo que nosotros tenemos con ustedes. Y ese desarrollo directo a nosotros nos ha otorgado la posibilidad de generar un proyecto que es distinto al de los otros ministerios. Porque cada una de esas direcciones pasa a ser casi el trabajo que estamos haciendo con algunos de los otros ministerios. Por lo tanto, podríamos decir que aquí dentro tenemos alrededor de 6 proyectos en un solo ministerio. La Dirección de Arquitectura es uno, la Dirección de Vialidad, Aeropuertos, Obras Portuarias, cada uno es un proyecto en sí mismo. Y que nos hemos ido dando cuenta que, aunque trabajan de cierta manera parecido y podemos estandarizar algunas cosas, es necesario entender cómo hacen, cómo trabajan ustedes, y en ese sentido, ustedes son los expertos en el Ministerio de Obras Públicas, nosotros no somos expertos en el Ministerio de Obras Públicas, y son ustedes los que nos pueden decir cómo trabajan y de qué manera podemos ayudarlo a mejorar ciertos procesos. Entonces, el año 2016, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, partimos, ¿no es cierto?, este trabajo a través de este espaldarazo, este kickoff que nos da el ministro, ¿no es cierto?, a través de un taller que se realiza, donde se presenta qué es lo que se va a trabajar, cuál es la hoja de ruta y cuál es el plan de trabajo que se va a llevar a cabo durante el año 2016 y 2017. Y en este plan de trabajo se incorpora una entidad o una mesa de trabajo de colaboración, que es el Comité BIM-MOP, ¿no es cierto?, que son ciertas personas de estas divisiones, ¿no es cierto?, de estas direcciones, que nos apoyan y van trabajando con nosotros día a día en este trabajo desde el año pasado, donde vamos viendo cuáles son las evaluaciones, cuáles son los temas más relevantes y de qué manera se genera este plan de trabajo. Y entonces este plan de trabajo, 2016 y 2017, parte señalando 3 categorías de cómo vamos a hacer el trabajo con ustedes a través de 3 categorías de proyectos. Una de ellas se llaman los proyectos observatorios, ¿ya? Estos proyectos observatorios con el MOP se refieren a proyectos que ya tienen requisitos de BIM. Por supuesto, el Ministerio de Obras Públicas solicita BIM hace varios años ya, y se encuentran contratados en donde el objetivo es observar su desempeño a través de haber incorporado BIM, y ahí tenemos ¿no es cierto?, buenos ejemplos, malos ejemplos, tenemos distintas líneas, y la idea es poder levantar sus lecciones aprendidas y buenas prácticas. O sea, la idea de nosotros no es sentarnos a discutir si el proyecto fue mal contratado o fue bien contratado, si el problema está, la culpa la tiene el contratista, la tiene el consultor o la tiene la dirección del MOP. La idea es decir, ok, había un problema, se solucionó, ¿cómo se solucionó? Había un problema en la redacción de un término de referencia donde hacía solicitud de BIM, era muy vago. Bueno, ¿cuáles fueron las opciones que nos dan estas lecciones aprendidas o buenas prácticas donde tal vez no todo lo tenemos que regular? O donde tal vez el foco del consultor está puesto en otras cosas que el ministerio no está observando, o por el contrario, el foco del ministerio está en otras cosas que el consultor no está observando. Eso nos permite
los proyectos observatorio y hoy día estamos observando 6 proyectos. Estos 6 proyectos son muy variados, ¿no es cierto? Tenemos desde aeropuertos, hospitales, distintas líneas y las autopistas urbanas. Tenemos distintas líneas y hemos tenido distintos resultados. Algunos que tienen muy buenos ejemplos, muy buenas, aunque suene redundante, muy buenas prácticas, lecciones aprendidas que han enriquecido más el proyecto y han tenido también un sistema de colaboración entre las partes en esta mesa del proyecto, ¿no es cierto?, que es muy importante mantener. Luego tenemos los proyectos exploratorios. Y estos proyectos exploratorios, los que nos dan, y cuál es la mirada que tienen estos proyectos, es decir, bueno, hay proyectos donde el conocimiento de BIM que hay en Chile es muy incipiente o inexistente. No sabemos si la verdad tenemos algún proyecto como ejemplo, si podemos constatar o podemos medir beneficios reales sobre estos proyectos. Y el objetivo, ¿no es cierto?, es adquirir ese conocimiento y definir la forma de cómo abordarlo para poder implementarlo en esos departamentos. Y ahí tenemos proyectos, por ejemplo, como embalses, ¿no es cierto? Tenemos proyectos como puentes, obras conexas, ¿no es cierto?, túneles, distintos sistemas de obra que, aunque sabemos que pueden existir casos internacionales, en el medio hoy no sabemos si existen beneficios directos hacia el ministerio. ¿Ya? Y para eso se está haciendo, hoy día tenemos un levantamiento exploratorio que hicimos con Patrimonio, que ya está, si no me equivoco, la semana pasada o esta semana ya se cerró, donde salió positivo. Patrimonio con esto el próximo año pasaría a ser un proyecto, una dirección a implementar. Y se hace un benchmarking de varios proyectos, de múltiples proyectos nacionales e internacionales para poder tomar la decisión de decir, sí, tenemos caso, tenemos resultados, hay valor agregado en esto y el costo-beneficio nos da positivo. Y luego tenemos los proyectos laboratorio, que es donde nos vamos a detener hoy día y es lo que vamos a ir avanzando dentro de la sesión de hoy, que tiene que ver con los proyectos pronto a contratarse, ¿ya? Donde hoy día es posible implementar la metodología desde etapas tempranas, ¿ya? Y de esta manera poder obtener las primeras implementaciones para ir haciendo ajustes a este mandato, ¿no es cierto?, a esta línea base que tenemos de proyectos, donde vamos a ir mejorando este TDR a medida que lo vamos se lanza, ¿no es cierto? Vamos haciendo mediciones y lo vamos monitoreando para poder hacer el despliegue completo de aquí al 2020, ¿no es cierto? Y dentro de estos proyectos, ¿qué es lo que hacemos con ellos? Lo primero es entender el levantamiento de procesos y las problemáticas o contingencias que se mantienen hoy día en el Ministerio a través de esas direcciones para desarrollar proyectos, ¿ya? Ese mapa de procesos, ese levantamiento de procesos no tiene más que decir cómo estoy haciendo las cosas hoy y cuáles son las problemáticas que se generan para poder desarrollar esas cosas hoy. Se hace un análisis de estos procesos y de estas contingencias para luego poder llegar a una estandarización de ciertos procesos, ¿ya? Esos procesos, por supuesto, hoy día nosotros estamos trabajando en base a la metodología de BIM, por lo tanto hay una caracterización y una separación entre lo que podemos solucionar a través de la metodología BIM y hay otras cosas que no vamos a poder solucionar y eso queda graficado y señalado para poder pasárselo al ministerio y decirle, hoy día solucionamos esta cantidad de problemáticas a través de esto y esto otro que tenemos acá hay que continuar, ¿no es cierto?, en esta mejora de la gestión del cambio. Fijar los requerimientos, eso es lo que podemos lograr a través de esta estandarización. Para luego, cuando hablamos de requerimientos, son el tema de los términos de referencia, para luego empezar a hacer este pilotaje y luego este despliegue y monitoreo que es de ahí al 2020. Y de manera transversal, el Ministerio en este caso nos está dando todos los inputs necesarios y nosotros todo el apoyo y todas las conversaciones necesarias para poder generar el estándar BIM para los proyectos públicos que es transversal a todos los ministerios. Y ahí es donde tenemos en una mesa, ¿no es cierto?, al MIMBU, al MOP, a las distintas instituciones públicas que estamos trabajando hoy día y las que se van a seguir uniendo. Y además, de manera transversal, a través de estos proyectos de laboratorio, se hace difusión, pero además se fomenta la formación y la capacitación del capital humano para poder adquirir las competencias necesarias para poder ir haciendo este pilotaje y este despliegue.
Porque hoy día no sacamos nada con tener que todas las capacidades técnicas instaladas estén en el consultor si internamente no somos capaces de poder manejar o saber qué es lo que tenemos que hacer con esa información. Y además, tampoco sacamos nada con solamente capacitar al ministerio y que la parte que entrega la información, el consultor, no tenga las mismas capacidades. Entonces, partimos con esta sesión de levantamiento de procesos el año pasado, ¿no es cierto? Y ahí pueden ver, está el ministro trabajando, hay unos pliegos impresos en los muros donde se muestran distintos ejemplos. Se trabaja con el desarrollo, ¿no es cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, como base para ver cómo se desarrollan cada uno de los contratos o cada una de las tipologías. Y son ustedes mismos los que fueron llenando, ¿no es cierto?, y creando cuáles eran las tareas que se generaban dentro de cada una de las etapas del proyecto. Entonces, la primera pregunta que salta es, ¿qué es un mapa de proceso? ¿Cierto? Porque podemos estar hablando de procesos y un montón de cosas técnicas, pero ¿qué es un mapa de proceso? Bueno, un mapa de proceso lo único que hace es que nos dice, donde nosotros describimos cómo hacemos nuestras tareas hoy. Y nos da, hoy día, una ruta muy básica. Y yo siempre internamente ocupamos el ejemplo del pan. ¿No es cierto? ¿Qué tengo que hacer para poder hacer pan? Entonces, para poder hacer pan, tengo un proceso que se llama hacer pan, ¿no es cierto? Y tengo que adquirir los insumos, almacenar, mezclar los ingredientes, hornear, para luego vender y distribuir. Y con eso generé mi mapa de proceso para poder hacer pan. Es muy simple, es muy básico. No hay ingeniería de la NASA, ni física cuántica, ni nada. Es solamente saber qué tengo que hacer y anotarlo. Y eso es lo que me otorga, me dice, perfecto, el mapa de proceso, la representación gráfica del conjunto de procesos para realizar una tarea. ¿Sí? El proceso es el conjunto de actividades que se transforman en insumos, elementos de entrada, y de resultado son las salidas, ¿no es cierto? Eso es lo que nos va a salir. Las actividades son las transformaciones de estas entradas en salida. Eso es lo que nosotros tenemos hoy día como actividades. Los productos son los resultados de un proceso que satisface la necesidad del mandante. Y luego tenemos el procedimiento, que es el documento escrito, que establece los detalles del quién, cómo y cómo vamos a hacer todo este traspaso. ¿Ya? Eso es muy simple. Pero, ¿cuál es la importancia del saber qué hacemos y para qué lo hacemos? Ahí está lo que radica el entender el mapa de proceso. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que quiero hacer pan, pero no puedo terminar haciendo torta. Porque significa que algo ocurrió en el proceso, ¿no es cierto?, que nos desviamos. Por lo tanto, el solo hecho de saber que tengo que hacer pan significa que tengo que tener los controles. ¿Les dio mucha hambre, parece? No, es que hasta ahora fatal que ponga eso. Para poder saber y controlar de que tengo que hacer pan y no terminar haciendo torta, tengo que tener los controles necesarios en la gestión de este proceso para que eso no ocurra. Y es ahí donde empezamos a mejorar estos procesos de medición, los famosos, ¿no es cierto?, KPI, tenemos distintos puntos de control, portales de control, de información, distintas cosas que vamos a ir mejorando. Entonces hoy día tenemos un mapa de proceso que viene desde el Ministerio de Desarrollo Social, que nos indica que tenemos una idea, una preinversión, una inversión y una posinversión. Por lo tanto, cumplimos con lo primero, que es todo el ciclo de vida de un proyecto, ¿no es cierto? Y esto nos permite reconocer cuál es el camino formal y definido de un proceso y cómo vamos a trabajar metodológicamente en él. Además nos permite disminuir las contingencias o problemáticas al contar con la guía del proceso, ¿no es cierto? Y por lo mismo mejorar el control y la predictibilidad de estos resultados, porque sabemos exactamente cuáles son los objetivos de cada línea. Y por último, se reconocen los responsables y sus equipos. Y ahí es donde entran nuevamente las personas. Por eso esto es una metodología. No sacamos nada con instalar solamente un software y que por osmosis esto nos enseñe cómo trabajar. Y fomenta el trabajo colaborativo, que es lo que más interesa en este proceso. Es sentarnos todos en una mesa a trabajar, tener comunicación, trabajar colaborativamente. Entonces, se comienza, ¿no es cierto? Tenemos esta idea, ¿no es cierto?, de lo que es un mapa, esta línea muy general de lo que es un mapa, y comenzamos a hacer esta caracterización de los mapas para poder entender qué cosa. Bueno, para entender primero ciertas tipologías. ¿Qué vamos a caracterizar?
Y en este caso, hoy día las tipologías que están en el laboratorio son centros de educación, edificios institucionales, hospitales y centros de salud, aeropuertos no concesionados y aeropuertos concesionados. Además tenemos autopista urbana, pero es un proyecto que quedó rezagado para partir ahora en septiembre con todo el levantamiento de procesos. Estos son los proyectos en los cuales hoy día se hizo el levantamiento de procesos en cada una de sus tipologías de contrato. Por lo tanto, en arquitectura tenemos proyectos tradicionales y pago contra recepción. ¿Ya? Y resultó, ¿no es cierto?, logramos obtener este mapa de proceso que indica cada una de las etapas y tenemos el de centro de educacional pago contra recepción y tenemos cada una de todas estas burbujitas, ¿no es cierto?, conectadas con un montón de cosas, con sus etapas, sus portales, y un montón de cosas que fuimos avanzando y desarrollando en conjunto con el ministerio. El ministerio fue, las personas de cada una de estas divisiones fueron rellenando esta información. Esto no fue algo que hicimos nosotros. Nosotros fuimos guiando para decirles, oye, y no faltará algo acá, y fueron los equipos, y ahí tenemos que, no sé si, parece que ya no hay gente de la DA o de los equipos que participaron en general, no sé si alguno de ustedes participó en estas sesiones. Fueron realmente sesiones titánicas en las cuales se les pidió a cada uno poder contar con POSIT, ¿no es cierto?, cómo se trabajaba en esas partes, después revisar. Ha sido un trabajo bastante largo y bastante acucioso, no ha sido un trabajo de azar. Entonces tenemos esta característica del mapa o caracterización de mapas, ¿no es cierto?, donde podemos saber exactamente cuál es el camino formal y definido que tenemos, ¿no es cierto? Pero además de eso, podemos saber exactamente la guía de este proceso y los responsables de cada uno de los equipos. Entonces, cuando partimos a delegar arriba, ¿no es cierto?, sabemos que el director delega ciertas atribuciones o ciertas cosas para poder pasársela a la DIPLAC, que hace un análisis de cierta información. Y así vamos pasando de una manera bastante simple, ¿no es cierto?, y vamos caracterizando qué es lo que hacemos. ¿Ya? Esta caracterización, como se pueden dar cuenta, tiene ciertos círculos que están en blanco, que significa que tienen que pasar por ciertas validaciones de ciertas personas para poder generar lo que está abajo, que tiene letras, ¿no es cierto?, que son los documentos que se generan. Sean oficios, convenios, expedientes, un montón de cosas que vamos generando. ¿Ya? Y además va fijando la responsabilidad y sabemos exactamente qué es lo que tenemos. Entonces, ¿es fácil realizar las tareas dentro de este camino formal? Una vez que ya sabemos cómo es, una vez que ya sabemos que el director delega, que la DIPLAC analiza, que el mandante a través de su director firma el convenio y tenemos todo esto, sabemos los documentos, ¿es fácil realmente realizar estas tareas dentro? No. Hay ciertas contingencias que se generan para poder generar este fácil caminar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las contingencias que se van generando? Y eso era un tema que nos juntamos también con gran parte de los equipos del ministerio y fuimos viendo exactamente cuáles eran las problemáticas que se generaban de pasar de una caja a otra caja, o para generar un documento a otro documento, o entre etapas. Nos dimos cuenta que habían personas en estas sesiones, ¿no es cierto?, y suele ocurrir de que como yo trabajo siempre en la etapa de prefactibilidad, no sabía que la persona que hacía factibilidad o operación tenía estas problemáticas. Entonces, tal vez algo que para mí era muy fácil, algo que era muy simple de hacer para mí, le solucionaba muchos problemas a la persona de más adelante. Y aparecieron un listado de contingencias, algunas tan simples como los IF tienen muchos contratos a su cargo, lo que atenta con el seguimiento efectivo de ellos. ¿No es cierto? Los inspectores fiscales, ¿no es cierto?, tenían muchos contratos, por lo tanto no podían manejar toda esta información. La resistencia a la implementación de nuevos procesos por parte de todos los actores, hay una resistencia al cambio. Son declaraciones, esos son contingencias, problemáticas que se fueron declarando. Hay una diferencia entre la priorización de los proyectos sectoriales versus la disponibilidad de recursos, generando una competencia no adecuada. Entonces, tenemos estas problemáticas, tenemos estos problemas que se van generando, pero, por ejemplo, si vemos el tema de los inspectores fiscales que manejan muchos contratos a su cargo, ¿cuál sería la solución a esa problemática? ¿Cuál es la primera solución que a uno se le viene a la cabeza? ¿Cuál sería la solución? Más inspectores fiscales, ¿o no? O menos contratos, ¿no es cierto? Perfecto. Pero ahí lo que estoy haciendo es que estoy
solucionando un problema. ¿Y qué es lo que estoy haciendo finalmente? Estoy haciendo eso. No estoy atacando la causa raíz. Me estoy fijando en una problemática que estamos todos mirando la máquina y no nos dimos cuenta que la máquina, antes de hacer el chequeo normal de esta información, porque lo tenemos en un proceso, darnos cuenta que la máquina estaba desenchufada. Entonces, es exactamente lo mismo cuando en una máquina saltan los fusibles. ¿Qué es lo que hace la persona que está a cargo de la mantención? Va y cambia el fusible. A la semana siguiente vuelve, saltó el fusible. Y su ataque a esa contingencia es cambiar el fusible. No entender que tal vez la máquina se recalentó porque está tapado la manguera del aceite. La manguera del aceite se está tapando porque no hay una mantención de limpieza. Y la solución al cambio de fusible es hacerle mantención a la máquina en limpieza cada 2 semanas o cada 2 meses. Esa es la solución a la causa raíz de la problemática. Entonces, este listado que tenemos hoy día de todas esas contingencias se caracterizaron por cada una de las etapas y nos dieron que teníamos 225 contingencias detectadas a través de cada una de las líneas que podíamos ver del mapa proceso. ¿Ya? Pero no estábamos atacando las causas raíces. Entonces, estas causas raíces, ¿cómo se solucionan? Se solucionan tomando acciones sobre las personas, sobre los procesos, sobre la normativa y sobre la tecnología. Ahí recién entra la tecnología. La tecnología es una de ellas. Por eso siempre hablamos que esto es una metodología. Pues si se dan cuenta, si yo instalo acá el software que sea, me faltan 3 patas más para esta mesa, para que la mesa funcione. Entonces estas causas raíces, como pueden ser desde en personas, en cambiar a las autoridades, ¿no es cierto? Podemos ser tan globales como eso. Teníamos que llevarlos a lo que era BIM. Entonces, estas causas raíces van a hablar siempre de personas en BIM, procesos en BIM, normativa en BIM y tecnología en BIM. Por favor. ¿Normativa es un nuevo estándar en la presentación? Estándares, sí. Me preguntan acá si normativa tiene que ver con lo que estábamos hablando de estándares. Y sí, tiene que ver con estándares. Pero hay otra línea de causas que nosotros no vamos a poder atacar. Y esas otras causas que no van a ser solucionadas a través de BIM, porque como bien decía Carolina, esto a través de las metodologías, esto se va uniendo a distintas metodologías, ¿no es cierto? Tenemos Lean, Lead, hay un montón de cosas que vamos a tener que ir trabajando. Esta va a solucionar una gran cantidad de los problemas que hoy día nos tocan para el desarrollo de proyectos. Pero hay otras que no vamos a poder modificar acá. Pero hay que detectarlas, ¿no es cierto? Y saber cuáles son. Entonces, cuando hablamos de personas, bueno, hablamos de capacidades de las personas en BIM. Cuando hablamos de procesos, hablamos del flujo de la información en BIM. Cuando hablamos de normativa, como bien decía aquí su nombre, Julio. La normativa es estándares, es el TDR, son las VALI, son distintos elementos que nos ayudan, ¿no es cierto?, a ver esto sobre BIM. Y la tecnología, ahí recién entran los software y los hardware recién a una de estas patas. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Hay alguna consulta en región? Mano arriba. Parece que no. Entonces, una vez que entendemos cuáles son las problemáticas que tenemos dentro de este mapa proceso, entendemos que tenemos ciertas problemáticas que le llamamos contingencia y las vamos a solucionar a través de atacar la causa raíz y no apagar el incendio, ¿no es cierto? Pues si no nos vamos a dedicar solamente a estar apagando incendios constantemente. Una vez que entendemos eso, tenemos que entender qué revisamos. ¿Qué revisa el ministerio? ¿Qué revisa en cada una de sus divisiones o departamentos o etapas o tipologías de proyecto? ¿Qué es lo que revisa durante todo este mapa proceso? Y ahí nos dimos cuenta que se generaban una serie, nuevamente teníamos el camino formal y el definido, y teníamos una serie de documentos que era lo que se estaba revisando. Entonces, al analizar, ¿no es cierto?, se generaba el documento CM, el LCP, el IRA, la IDI, la RDCE, un montón de siglas, ¿no es cierto?, que van apareciendo y cada una de las tipologías o de las divisiones o de los departamentos tiene sus propias siglas. Entonces nos dimos cuenta que esto finalmente aparecía en una glosa abajo, un tremendo listado de todos los documentos que se generaban y se revisaban. Entonces empezamos con la pregunta, bueno,
¿Nos interesa tener el documento o la información necesaria? ¿Qué es lo que necesito realmente para poder pasar y poder hacer el control? Necesito revisar el oficio, si tengo el oficio de la providencia enviada, si tengo el convenio de mandato, si tengo el expediente del proyecto, o tengo que revisar finalmente si tengo el certificado de dominio vigente, que es el papel que está dentro de este expediente, o tengo que revisar si está el certificado municipal o el certificado de número. ¿Qué reviso? ¿Hacemos un checklist de los documentos? O sea, solamente con el hecho de que pase el papel por mi escritorio, yo digo, cumple y paso. Nos dimos cuenta que no, que eso no era así. ¿Por qué no era así? Porque obviamente, como estábamos hablando de metodología BIM, teníamos los procesos, teníamos un modelo 3D, pero si hoy día no trabajábamos con metodología BIM, lo único que nos faltaba era el modelo, entre comillas, el modelo 3D, ¿no es cierto?, para poder manejar la información. Pero teníamos que saber los datos, qué estábamos revisando. Y ahí viene una parte que es sumamente importante, que es entender la diferencia entre el dato y la información. Porque en este caso, una naranja es un dato, ¿ya? Múltiples naranjas son múltiples datos. Yo puedo procesar ese dato o sobrepasar, ¿no es cierto?, el proceso de ese dato, y lo puedo procesar de manera manual, de manera asistida o de manera automatizada, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que obtengo? Obtengo la información, el jugo de naranja, porque yo quiero obtener un jugo de naranja, no quiero obtener cáscaras, quiero obtener jugo de naranja. Pero esa información puede ser de mala calidad o información no deseada. Y eso significa que no entendía el para qué. ¿Qué estaba buscando en esta información? ¿Para qué solicité todos estos datos? Porque obviamente en todos estos expedientes que vimos, ¿no es cierto?, teníamos una cantidad de documentos y un montón de cosas que, claro, hay cosas que tienen que pasar por delante nuestro porque son información relevante para ciertos procesos de gestión, para ciertos procesos de control, pero para el ministerio, ¿qué necesita revisar? Revisaba todo el expediente, toda la información. ¿Qué información? Información de buena calidad, de mala calidad. ¿Qué le pedía? ¿Qué le pido realmente al consultor? ¿Qué me interesa pedirle? Y ahí está la importancia, ¿no es cierto?, de saber en qué etapa del ciclo de vida estamos detenidos. Porque eso es lo que nos está entregando hoy día el mapa proceso. Sabemos si es que estamos en la etapa de idea, de prefactibilidad, de factibilidad, de operación. Vamos a saber las distintas líneas, ¿no es cierto?, en las cuales estamos detenidos en este proceso. Y si volvemos, ¿no es cierto?, a la etapa esta del hacer pan, si no sé qué es lo que espero, qué es lo que busco o qué es lo que reviso, ¿puedo hornear si no he mezclado los ingredientes? No puedo. Por lo tanto, ¿le puedo pedir información adelantada a una etapa en la cual estoy? Por ejemplo, si estoy en la etapa de prefactibilidad, ¿le puedo pedir las mantenciones de un equipo al consultor? Es imposible, aunque lo intente, no me va a servir esa información, porque no es información relevante para este proceso. Otra cosa es que el proyecto en algún minuto lo vas a tener, sí, y es por eso que esto es una metodología y el BIM se complementa cuando avanza por todo el ciclo de vida. No es algo que va a poder solucionar un área en una etapa del proyecto con la metodología. Entonces, no puedo mezclar todos los ingredientes. Disculpen por ponerles tanto pancito y torta. Pero, ¿de qué manera sé que ese pan es un buen pan? ¿Solamente con el hecho de que hizo bien la fórmula? ¿Solo con el hecho de que compró los ingredientes necesarios? No. Porque el que yo tenga huevos no significa que tenga un buen pan. ¿Qué es lo que revisa el panadero? Revisa que el huevo no esté podrido, que esté en el color que corresponde, que tenga el peso que corresponde, que la harina no esté vencida, que los polvos que se necesitan para hornear, ¿no es cierto?, sean los necesarios para hornear. Y esa es la información que él necesita. El huevo es un huevo y va a seguir siendo huevo. Esté podrido o no esté podrido, sigue siendo huevo. Y el panadero, para poder sacar un buen pan, necesita saber la información que está dentro de ese huevo, que es las condiciones en las cuales está, la temperatura en las cuales está, son otras características. Cuando entendemos eso, nos podemos preguntar, ¿qué reviso?
Entonces ahí está el qué reviso. Bueno, el ministerio y con las personas que estuvimos trabajando de ustedes, nos dimos cuenta que había una serie de antecedentes, parámetros o información que se buscaba que era necesaria. Por ejemplo, el nombre de la instalación. Por ejemplo, la categoría del espacio. Si era una oficina, si era un hall. El nombre del edificio. Era importante poder buscar. Y eso nos tomó un tiempo poder lograr llegar a un acuerdo de cuáles eran los parámetros, porque partimos al revés. Partimos diciéndole al MOB, en este caso a la DEA, a aeropuerto, a concesiones, le dijimos, dígame usted cuál es la información que usted revisa. Lo que nos llegó de vuelta fue el listado de todos los documentos, lo que vimos anteriormente, nos llegaron todos los documentos. Ya, entonces cuando tenemos el expediente del proyecto, ¿qué información revisa? Bueno, revisamos los planos, los cortes, las especificaciones técnicas. Sí, perfecto, esos son documentos. ¿Qué información revisa usted dentro, en la etapa de prefactibilidad, que lo hace pasar de prefactibilidad a factibilidad? Ah, bueno, podrían ser muchas, o muchas veces nos dicen toda la información. Pero la verdad es que uno nunca revisa toda la información. ¿Sí? Eso no es posible de realizar para etapas tan particionadas, ¿no es cierto? Y cuando se van enriqueciendo de información a medida que vamos avanzando. Entonces lo que hicimos nosotros fue poder definirle 390 parámetros, ¿ya? 390 parámetros que esto no se nos ocurrió a nosotros de manera arbitraria, ¿no es cierto? Y tomamos la decisión, sino que tomamos un estándar internacional de parámetros de información que derivan de Australia, ¿ya? Que es una base de datos que ya está ligada con BIM, o sea, son parámetros que yo además puedo revisar en BIM, ¿ya? Que nuevamente no tiene nada de física cuántica ni de la NASA, sino que lo que dijeron esta categorización de la información que yo puedo revisar en BIM, dijeron, oye, ¿cuáles son los parámetros que se revisan en un proyecto? Ok, incorporémoslos dentro de la metodología, no es al revés. Entonces, dentro de estos parámetros que tiene Australia, que son muchos más, son alrededor de 700 parámetros, nosotros definimos 390 que eran los que acá en Chile se podían utilizar dependiendo de las etapas. Y esa información se separó a través de una matriz de parámetros, ¿ya? Que lo que hizo fue separar los parámetros a través de 15 tipos de información. Estamos hablando entonces que tenemos parámetros acerca de la metadata del proyecto, los datos duros del proyecto, el nombre, la dirección, distintos proveedores, las propiedades físicas de los objetos que lo componen, o sea, ancho, alto del muro, ancho, alto de una ventana, profundidad, peso, ¿ya? Características normativas, si es que está bajo la norma no sé cuánto, la norma NH de algo, si tiene alguna referencia a resistencia al fuego, características de certificaciones LEED, y así un montón de clasificaciones de información que las fuimos separando, que dieron 15 clasificaciones. Y esas 15 clasificaciones se dividieron en 5 niveles de detalle. Y aquí nos estamos abstrayendo de la palabra, ¿no es cierto?, de tomarnos o de apoyarnos en la referencia americana del LOD, ¿no es cierto?, del nivel de desarrollo, ni también un poco desligarnos de la versión inglesa, que también se llama LOD, que es el nivel de detalle. Lo que estamos buscando acá es cuál es el nivel de detalle que necesita esta información para que cumpla. Nada más. Después vamos a ver si le vamos a llamar LOD, LOD americano, LOD inglés, LUD, algún nombre que se nos ocurra, ¿ya? Primero entender cuáles son los niveles. Y lo que hicimos fue revisar, ¿no es cierto?, esta matriz, que fue un trabajo nuevamente muy, muy potente con cada una de las divisiones y los departamentos. Tuvimos sesiones arduas para poder estar llenando esta información, explicar a qué se refería cada uno de estos parámetros, hacer ejemplos, ¿no es cierto? Y de esa manera poder llenar esta planilla y poder entender. Y eso nos dio que a través de esta información, que lo único que nosotros dispusimos era, oiga, ¿se usa este parámetro? ¿Dónde? Dígame en qué documento. Nada más. Entonces dijimos, la dirección de la instalación, ¿se utiliza? Sí, se utiliza. ¿Dónde? En el expediente del proyecto, aquí, acá, en distintos documentos. ¿Se utiliza el número o identificador del proyecto? Sí, tenemos un identificador. En la ficha IDI tenemos un identificador del proyecto.
Y ahí hacemos el seguimiento de ese número. Perfecto, entonces ese es un parámetro que nosotros necesitamos ver y sabemos exactamente dónde lo podemos buscar. Con esta información, lo que hicimos fue hacer una planilla gigantesca que existe hoy día por cada uno de los departamentos. Es una planilla que tiene, en este caso, para la DA, tiene alrededor de 3.000 filas porque se va abriendo, ¿no es cierto?, con distintas líneas, pero el resultado del análisis de esta información, que fue planteado desde la visión de qué realmente es lo que usamos, nos dio la posibilidad hoy día de tener este mapa de proceso, sabiendo que si tenemos el documento que ellos le pusieron OTO, que la verdad, entre buscarlo aquí en ese listado, ¿no es cierto?, que la verdad no sé qué es lo que es el OTO ya no me acuerdo. El listado de esta planilla Excel nos dice que el OTO tiene en una cierta etapa, revisa el análisis de precio unitario, que revisa 7 elementos, y esos 7 elementos se revisan 8 o 7 parámetros dentro de ese análisis de precio unitario. Sé exactamente qué es lo que revisa la DA cuando está en la etapa de factibilidad en tal etapa del proyecto. ¿Ya? Eso nos da nuevamente nos formaliza el camino a recorrer, ¿no es cierto? ¿Se entiende hasta ahí la dinámica de lo que se hizo? ¿Sí? Y todo esto nos da la posibilidad de empezar a realizar ciertas cosas, como por ejemplo decir, oye, en esta etapa, ¿se han terminado todos los análisis requeridos? ¿O cuáles son esos análisis? ¿O cuáles son los documentos donde se revisa el análisis de precio unitario? O por el contrario, decir, ¿cuáles son los datos que necesito del análisis de precio unitario? Entonces me da la posibilidad de organizar la información como queramos. A través de la etapa, del expediente, del documento, a través de los parámetros, por el tipo de información o el nivel de detalle que ésta tenga. Y de esa manera podemos hacer el cruce de esta información que nos da un reflejo o nos garantiza que realmente estamos revisando cierta información y estamos optimizando que realmente el inspector fiscal, cuando dice que tiene muchos proyectos a su cargo, es porque tal vez está revisando información que no le compete, porque está perdido o está en una línea de tanta información que obviamente en un proyecto gigante, que estamos hablando que va a tener sobre 3.000 planos, sobre 25, 50 contratos, obviamente cuando yo le digo que él va a revisar estos parámetros en cierta parte, es mucho mejor para la gestión de una actividad. Cuando ese inspector fiscal tiene que desarrollar el proyecto en la etapa de diseño y hacerse cargo para poder pasar después a la obra, lo mismo. Para las personas que están encargadas en las etapas tempranas, sabe exactamente cuál es la información que está revisando, porque tenemos ese mapa de proceso clarificado, cuáles son los documentos que tenemos. Entonces, les voy a presentar aquí un pequeño ejemplo, que es muy básico, del tema de cómo se maneja esta información de parámetros dentro de un software BIM. Porque nosotros vamos a tener dos tipos de información. ¿Ya? De esos dos tipos nace un tercero. Tenemos información que entrega el mandante, o sea, el MOB entrega cierta información, como por ejemplo el número de la ficha IDI, ese es un número que el consultor no lo puede generar, se lo entrega el mandante. El nombre del proyecto también se lo entrega el mandante. La dirección del proyecto también se la entrega, son datos que entrega el mandante para ser llenados. Y hay otros parámetros o cierta información que entrega el consultor, que son los resultados de. Ellos entregan, ¿no es cierto?, el resultado de la ingeniería de detalle, el resultado de la mecánica de suelo, ellos entregan cierta información. Y ellos dos, ¿no es cierto?, al entregar estos datos, al entregar estos parámetros, permiten de que a través de la metodología BIM se generen, los software, ¿no es cierto?, calculan datos por sí solos, como por ejemplo, yo ingreso el ancho de un muro en un software, coloco el largo de ese muro, pero yo no calculo ni ingreso los metros cúbicos del muro, ni los metros lineales, ni la cantidad de ladrillos que se tiene. Eso lo calcula el software. Por lo tanto, hay otra información que me entrega que es la que yo logro rescatar. Entonces aquí tenemos, en este caso estamos precisamente dentro de Revit, estamos trabajando un muro y vemos que el muro entrega una información de manera automática, abajo donde está el cuadro en rojo, muestra automáticamente que el largo por el espesor entrega volumen, metros cúbicos, y eso lo entrega el software por sí solo, no es un dato que se gestiona. Y si yo modifico esto, ¿no es cierto?, va cambiando.
Pero yo esa información la puedo exportar a través de una planilla Excel y a través de la planilla Excel puedo revisar toda esta información porque sé que quiero revisar ese parámetro. Esa es la información que quiero que se rescate. No necesito un modelo para poder visualizarlo. Luego, esta información la modifiqué, ¿no es cierto? Y bueno, en la planilla Excel se vuelve a modificar. Pero también tengo la otra información, que es, por ejemplo, el nombre del proyecto. El nombre del edificio es Hospital de Santiago. El autor es el arquitecto e ingenieros asociados. Ese valor, ese parámetro, yo lo ingreso al software, ¿no es cierto?, para poder manejar y tengo que saber nuevamente el para qué. ¿Qué cosas yo necesito que se mantengan en esta trazabilidad y en esta base de datos a través de la metodología? Porque si no, podría ser nuevamente todo. Caemos fácilmente en el todo. Y nuevamente esa información puede volver hacia una planilla Excel y viceversa. Eso significa que yo le podría entregar al consultor una planilla Excel que indica cuáles son los parámetros que tienen que estar y él los puede ingresar a este software, ¿no es cierto?, o mediante la tecnología. Entonces tenemos esta línea de la construcción del término de referencia, de qué manera empezamos a generar todo esto. ¿Cómo nos ayuda toda esta información que tenemos hoy día para poder construir este término de referencia? Primero, organizamos la información, ¿no es cierto? Logramos entender hoy día durante ya casi un año de trabajo, o tal vez más de un año de trabajo que llevamos con el ministerio, logramos entender en estas direcciones exactamente cuál es la información que estamos revisando, cuáles son las tareas que se hacen, quiénes son los validadores, quiénes son los responsables y cómo funcionan estos equipos, ¿ya? Y esa es una película o una visión, ¿no es cierto?, muy buena para el ministerio para poder entender qué hacemos. ¿Sí? Hay que entender que esta máquina, ¿no es cierto?, que va funcionando todos los días durante todos estos años, va generando ciertos gaps que a veces a mí se me olvidó ya para qué estaba haciendo exactamente esto. Uno puede tener las mejores intenciones, pero hay que entender que esto es un ambiente de muchas personas, exactamente, donde todas van intercambiando información y ese intercambio de información y ese trabajo colaborativo que se va generando puede terminar como el teléfono, o sea que yo le dije algo y termina siendo otra cosa. Definimos y organizamos esa información. Tenemos el alcance. Logramos tener un alcance de BIM. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos revisar? ¿Para qué estamos pidiendo? ¿Podemos pedir todo? Sí, pero ¿cuál es el todo del MOP? Bueno, son los 390 parámetros o 280 o los que define qué son, que es la información que tiene que revisar. Y esa es la información, de distintas formas, con distintos documentos, con distintas tecnologías, con distintas maneras vamos a poder revisar la información. Pero ese es el todo del MOP, ¿ya? Y además, bueno, ahí está mal escrito, pero identificar cuáles son los entregables que va a tener BIM. ¿Qué me van a entregar? Entonces ahí está la gran pregunta. ¿Qué me entregan? ¿Me tienen que entregar un modelo? ¿Me tienen que entregar el plano? Si me entrega el plano, ¿en qué formato me entrega el plano? ¿Me tienen que entregar la planilla Excel? ¿Voy a revisar el Excel del plano? Entonces hay que entender qué cosas son las que vamos a entregar. Y esos entregables que están ahí, por supuesto, hay que entender primero de que el nuevo TDR que se va a generar no modifica la forma de cómo se escribe hoy día un TDR en el MOP. Nosotros no vamos a decir, oye, nosotros les vamos a enseñar ahora cómo se hace bien un TDR, porque eso sería mentira. Ustedes son los expertos en TDR. Otra cosa es que nosotros les vamos a decir cómo hay que integrar BIM dentro de ese TDR. Eso es otra cosa. Y para eso estamos trabajando. Pero el TDR se va a seguir escribiendo de la misma forma, por lo tanto ustedes son los que van a escribir. ¿Y qué va a contener ese TDR? Y ahí empiezan las preguntas. Nosotros vamos a tener un estándar BIM, ¿no es cierto? Un TDR sobre BIM. Y vamos a tener este famoso plan de ejecución, que es una información que nos entrega el consultor, que es cómo él responde a esta solicitud, ¿ya? Un plan de ejecución hay que considerarlo de que en todas las industrias en general se utilizan para los procesos de gestión y calidad o gestión de proyectos, documentos que hacen la respuesta a cómo yo voy a asumir este proyecto. El plan de ejecución BIM es exactamente lo mismo. Un plan de trabajo de BIM. Exactamente.
exactamente. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, el estándar BIM, este año no lo vamos a tener. El estándar BIM, en el trabajo que estamos realizando, está planificado y estamos trabajando para tenerlo a finales del próximo año. Por lo tanto, para poder asumir esto, hoy día lo que tiene que pasar es que el TDR del MOP va a asumir ciertas características que son necesarias dentro del estándar BIM. ¿No es cierto? Hay ciertas cosas que vamos a tener que normalizar para poder adelantar ciertas cosas, porque no podemos dejar esto libre y hacer la referencia a este término de referencia. Y esas cosas son, por ejemplo, cosas que va a tener que incluir el TDR, que pertenecen al estándar, las plantillas. Plantillas del plan de ejecución, ¿no es cierto? Yo en este caso como ministerio, ¿no es cierto?, le voy a entregar una plantilla de cómo yo quiero que sea el mínimo que usted me tiene que entregar en este plan de ejecución, porque si no dejamos esto que sea libre albedrío, tampoco funciona, tenemos que estandarizar. Necesitamos plantillas de la información que nos tienen que entregar. Podríamos llegar a tener el estándar apunta a tener plantillas también de los software. O sea, que el software Revit, el software ArchiCAD, Tecla, incorporen ya los parámetros que queremos revisar, ¿no es cierto? Que ya los incorporen, pero los dejen abiertos para que cuando nos entreguen la información todos los consultores sea mucho más rápida y no tengan que volver a configurar todo, ¿no es cierto? O sea, nuevamente estandarizar el proceso. Un glosario, muy simple, un glosario que define qué entendemos por BIM, qué entendemos por plan de ejecución, qué entendemos por todo lo que estamos hablando. La definición de los elementos. ¿A qué elementos nos referimos? Un pilar dentro de un modelo BIM, ¿a quién le pertenece? ¿Le pertenece al calculista o al arquitecto? ¿De quién es? Problema de ellos, pues ellos hagan. Por eso, pero hay que definirlo. ¿El cielo falso de quién es? Del arquitecto o del calculista. La bomba, el clima, el ducto de clima en el piping, distintas cosas hay que definir quiénes son ciertos elementos. ¿Para qué? Para poder nuevamente tener el control y la responsabilidad y definir que el arquitecto no se puede hacer cargo de las fundaciones y así un montón de cosas para mantener las responsabilidades dentro de estos modelos que estamos traspasando. Porque estos modelos que estamos traspasando tienen ciertas responsabilidades, estamos trabajando con modelos que se les llama internacionalmente los modelos federados, ¿no es cierto? Donde yo, arquitecto, soy responsable de mi modelo de arquitectura. Trabajamos en un ambiente común, pegamos nuestros modelos, pero yo soy el que modifico el modelo de arquitectura, yo soy el que modifico el modelo de cálculo, dependiendo del especialista. Los roles y las responsabilidades. El interlocutor es uno con el MOP. Por lo Sí. tanto, el MOP no tiene que complicarse tanto hacia cuántos personajes van a incorporar el concepto. Sí, po. Es que tiene que... Ah. Perdón. Sí, no, pero de nuevo, tiene la segunda oportunidad de hacer la pregunta. Ah, es más fácil. Eso. Que no sé si me da el cable, perdón. Ahí sí, ahí está. Ahí sí. Sí, sí, por supuesto. Sí. La idea es que pregunten lo más posible. Que el interlocutor válido para el MOP es uno solo, el consultor o Jefe de contratista, proyecto. Sí. el jefe de proyecto. ¿Sí? Por lo tanto, hacia cuántas entidades se distribuyan lo que decías tú, a Sí. quién le corresponde si no falsa, a quién le corresponde, Muy bien. etcétera. Ya. Perdón. Es correcto. El MOP tiene solamente un interlocutor, ¿no es cierto? Pero ¿de qué manera el MOP estandariza para que ese consultor, ¿no es cierto?, incorpore esta información? Porque finalmente el beneficiario o el que manda, el mandante, ¿no es cierto?, es el MOP. Por lo tanto, el entregable que te están realizando, si ese entregable viene y los consultores y los subcontratos del consultor y así hacia abajo no entienden esa línea y no están estandarizados, esa cadena de valor se pierde. Y volvemos al gráfico que decía Carolina, que la información en algún minuto se pierde, se cae. Y tenemos que volver a levantarla. Tal vez no ahora. No, no es responsabilidad del MOP, pero el MOP lo que sí tiene que hacer es determinar cuáles son esos elementos. Decir cómo tú quieres que recibes esa información, porque si no te la pueden entregar como quieran. Pero nosotros necesitamos responder que esos elementos, esa definición de esos elementos, van a responder también a nuestro mapa proceso
¿Qué es lo que estamos revisando? Por favor, tiene que ser para mantener a regiones. ¿Ah? También por los protocolos de revisión de tareas. Sí. Solo para agregar una cosa respecto a eso. La responsabilidad del MOP está en fijar las condiciones. Si yo soy mandante, debo ser buen mandante y debo asegurarme que las condiciones que fijo permitan construir el entregable que necesito. Entonces, si bien es responsabilidad del consultor o del contratista proveer de los equipos y de la definición del proceso mediante el cual él va a abordar el trabajo, yo tengo que asegurarme de que las condiciones mínimas que le estoy exigiendo me aseguren a mí cierto nivel mínimo de cumplimiento. Entonces, si bien yo no le voy a definir la carta Gantt, por ejemplo, sí le puedo definir algunos hitos, sí le puedo definir algunas condiciones mínimas. Entonces, eso tiene que ver también con este proceso, porque hay ciertas cosas mínimas que yo sí le tengo que definir para asegurarme que él va a cumpliendo con esas condiciones mínimas, voy a asegurar un resultado más óptimo. Por ejemplo, que no se rompa la cadena. Exactamente. De todos los especialidades utilizan el mismo concepto. Exactamente. Exactamente. Entonces, otro punto que tiene que contener el término de referencia hoy, ¿no es cierto?, es asumir y definir los roles y responsabilidades mínimos, ¿no es cierto? Y en este caso, el trabajo que está haciendo el Plan BIM, que es la labor que realiza Carolina, ¿no es cierto?, es poder levantar cuáles son estos roles. Se definieron durante el año pasado y este año, ¿no es cierto?, 5 roles mínimos que se necesitan para poder desarrollar esto. Estos roles no son nuevos cargos, ¿ya?, sino que significan responsabilidades asumidas. Por lo tanto, estos roles, al tener responsabilidades o al ser responsabilidades, pueden ser asociados a varias personas, o bien una persona puede cumplir varios roles, ¿ya?, dependiendo de la escala y el tamaño de la empresa que se necesite o que va a ser de consultor. Pero lo más importante es que define las responsabilidades, y Carolina ahí comentó algo en la presentación anterior, que lo vamos a ver en la parte de estándares la próxima semana o la que sigue, sobre el tema del protocolo contractual o el protocolo BIM, que se llama internacionalmente, que es un documento contractual que define hasta dónde llega esta cadena, ¿no es cierto?, con los proveedores. O sea, si un proveedor, tu conducto regular, que es una sola, no fija y no entiende o no interioriza de que esta cadena de valores pase a todos los proveedores de la cadena, se rompe. Y ahí está el tema de las responsabilidades. Nadie va a poder decir, es que yo no sabía que esto estaba en BIM. No. Y para eso estamos haciendo, y para eso estamos trabajando, de que la información de BIM no solamente va a salir desde el modelo BIM, sino que puede ser integrada a través de planillas Excel, un montón de información que podemos tener y podemos trabajar, ¿ya?, para que esa cadena de valor no se rompa. Luego se van a definir también, dentro del TDR, se van a tener que definir los formatos mínimos. Entonces, los formatos mínimos, vamos a tener que definir cuáles van a ser estos formatos para estos entregables BIM, que nos permitan a nosotros, primero, no estar monopolizados, ¿no es cierto? Que no dependamos de una sola marca de software, o no dependamos de un software, ¿no es cierto? Porque el Estado hoy día, supongamos, que cae la bolsa y se desploman todas las casas de software, y toda la información que tenemos está guardado en 2 o 3 tipos de software, no tenemos cómo administrar la información. ¿Qué pasa si hoy día la casa de software cambia las políticas de licenciamiento y toda la información está guardada de manera nativa, ¿no es cierto? No tenemos cómo atacar o cómo proveer y mantener esa información respaldada durante todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, para eso existen formatos mínimos, que son formatos abiertos, que son estándares. Uno es IFC, otro es PDF, otro es XML, que deriva, ¿no es cierto?, de todo lo que son los archivos de texto. Esos son formatos abiertos, de código abierto, que nos permiten administrar la información siempre y rescatar su información cuando queramos, sin necesidad de un proveedor X, sin necesidad de pedirle permiso a alguien, sino que siempre accedemos a esa información.
Otro sumamente importante, las nomenclaturas. Lo que hablaba Carolina, ¿no es cierto? Una cosa es el diccionario del tema BIM, pero hay otros diccionarios que son más básicos aún. Los colores. ¿Qué colores vamos a usar para las instalaciones? ¿Cómo vamos a llamar a las láminas o a los archivos? ¿Cómo se van a llamar? ¿Cómo se llama arquitectura? ¿Cómo se llama cálculo? ¿Cuál es el código? Tenemos que normalizar ese sistema para poder lograr estandarizar a la industria. Es la única forma de que los proyectos del MOP, ya sea de Arica a Punta Arenas, cuando usted se cambie de departamento, de tipología, lo que sea, sabe que el color, voy a decir cualquier cosa, que el color amarillo siempre van a ser para las instalaciones XX. Y eso siempre va a ser así. Ese trabajo es también un trabajo bastante grande que hay que realizar dentro del estándar BIM y que hoy día va a tener que ser incluido dentro del TDR. Todos estos elementos hoy día los estamos trabajando con parte del equipo interno del MOP. Hoy día estamos trabajando en el glosario, estamos trabajando en la definición de ciertos elementos, los roles y responsabilidades fueron trabajados con ustedes, con distintas partes y otros ministerios también. Los formatos mínimos también se están discutiendo y lo más importante, las nomenclaturas. La semana pasada tuvimos reunión con parte del equipo del MOP para poder ver si es que el MOP ya cuenta con algún lineamiento, con algún tipo de nomenclatura, la que sea. Con esa información no tenemos para qué nuevamente inventar la rueda, ni intentar ponernos creativos, ¿no es cierto?, y cambiar nuevamente el tema. Si hay alguna normativa que hoy día ya regule algún tipo de color, nombramiento, elemento, glosa, lo que sea, se va a intentar utilizar para poder estandarizar este sistema de nomenclatura. Sí, bueno, me preguntan por el tema, si las nomenclaturas estamos conversando entre el MOP y el MIMBU. Y hoy, en particular, con el trabajo en el que estamos avanzando, recuerden que esto todavía no está terminado, el trabajo que estamos avanzando, particularmente por el tema de los términos de referencia, no. Pero el MOP con el MIMBU son parte del trabajo que estamos realizando con el Plan BIM. Y el MIMBU partimos recién este año, vamos un poco más atrás, pero de aquí a final de año vamos a estar trabajando sobre términos de nomenclatura porque hay cosas que se utilizan a la par, en términos de normativas y de ciertos reglamentos internos, ¿no es cierto?, que se trabajan a través de MIMBU. Pero sí está pensado normalizar y ojo, que hoy día se está incluyendo esta parte del estándar dentro del TDR del MOP, porque no vamos a tener el estándar creado para este año. Pero estas cosas, al ser parte de un estándar nacional, apuntan a tener en la mesa a todas las partes, que todos estén de acuerdo. Ahora, siempre por supuesto, y esto es parte también de la estrategia de esta implementación, es que una de las razones también del por qué se está haciendo en el Ministerio de Obras Públicas al principio, porque el Ministerio de Obras Públicas es quien marca cierta pauta a nivel nacional con respecto al formato. Hay que recordar que hoy día los términos de referencia que se utilizan en términos de BIM en el MinSal, en el MIMBU, en los otros ministerios, son y nacieron de acá. Por lo tanto, eso es una referencia, pero sí estamos trabajando con el equipo del MIMBU, partimos este año trabajando con ellos y se van a integrar para el trabajo de los términos de referencia y del estándar. ¿Qué tiene el estándar? Perdón, ¿qué tiene el TDR? El TDR lo que define, bueno, hace una introducción, da el contexto de por qué en este proyecto se va a utilizar BIM. Eso es lo que tiene que hacer el TDR en términos de BIM, contextualizar. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? El para qué. Fijar su objetivo general. Para tener un proyecto mejor coordinado, para tener un proyecto colaborativo, para contar con la información y mejorar la trazabilidad de la información del proyecto. Distintos objetivos que están dentro de la línea de BIM. Definir sus objetivos específicos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué quiero? Quiero controlar un modelo de masas para poder hacer cabidas.
Ah, ok. Entonces no queremos hacer no estoy hablando de un proyecto de construcción, sino que estoy hablando de un proyecto en diseños de etapas tempranas. ¿No es cierto? Entonces eso me va a dar el contexto para poder fijar los alcances que va a tener este BIM. En qué cancha nos vamos a jugar en este proceso. Y por supuesto, fijamos a través de esto los entregables. ¿Ya? Y este tema de los entregables es un tema que estamos trabajando hoy día para poder definir lo siguiente. Si nosotros tenemos un modelo BIM del sitio, ¿ya? Del terreno, del lugar donde estamos. Mi objetivo de tener un modelo BIM del sitio sería realizar un estudio de cabida del proyecto a desarrollar. Ese podría ser uno de mis objetivos. Otro objetivo sería realizar un análisis de factibilidad del sitio para el proyecto. Ese podría ser otro de mis objetivos, o ambos. Por lo tanto, el objetivo más específico que yo voy teniendo y que lo voy a ir buscando después en los documentos que me van a entregar es, bueno, necesito que salga un análisis del sitio. Necesito revisar las restricciones normativas y físicas del sitio. Esas dos características que están ahí van a determinar qué es lo que voy a buscar yo en el documento que a mí me van a entregar. Por lo tanto, hoy día a mí me lo pueden entregar en un plano PDF, me lo podrían entregar en un documento Word, me lo podrían entregar en un documento Excel o me lo podrían entregar en un modelo BIM. Lo importante es que la información va a nacer desde un modelo. La información va a estar contenida dentro de un modelo. Pero cómo se lo van a entregar a ustedes va a depender de las capacidades técnicas que esté habilitado el MOB hoy día. Al 2020 esperamos estar en un nivel mucho mayor. Pero tal vez hoy día vamos a necesitar que para poder hacer el análisis del sitio, yo necesito el plano PDF, necesito una planilla Excel que me marque cuáles son los metros cuadrados y los deslindes que tiene, y voy a revisar exactamente los parámetros que son necesarios a revisar en la etapa del proyecto en la cual estoy detenido. Sí, a ver, quizás Le voy a pasar de nuevo. No, te iba a preguntar si en el estudio que ya se ha hecho, en el trabajo de las necesidades del ministerio, si en el estudio que ya se ha hecho, que tú mencionabas anteriormente, se definió... Ay, se me fue la onda. Pasa. ¿Las necesidades? Ya. ¿Qué es lo que hace esto? Esto nos da la posibilidad de decir, ok, nosotros sabemos cuáles son nuestros parámetros, ¿no es cierto? Sabemos cuáles son exactamente la información que revisamos en cada una de las etapas. Sabemos cuáles son los documentos, tenemos planos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, un montón de datos, oficios, un montón de cosas. Sabemos cuáles son los objetivos de BIM, los vamos a tener claros, vamos a saber exactamente qué es lo que estamos definiendo. Por lo tanto, al saber el formato que nos van a entregar ese documento, vamos a entregar la información que necesitamos revisar. ¿Sí? Dale, yo repito. Dale. En lo que usted ya estudió, aparecen consultorías como estudios de masa o estudios de cabida, ¿verdad? Tengo la impresión de que no se encargan fuera en consultoría, sino que se hacen internamente. No sé si me equivoco. ¿Ya? Por lo tanto, solamente el MOB estaría requiriendo consultorías más globales, de proyectos terminados. Eso. ¿Es así o me equivoco? La pregunta. Sí. Es que voy a combinar la pregunta. Repite la pregunta. Voy a repetir la pregunta. Es que no sé si logré entender bien. No sé si logré entender bien. Sí, no, que depende, porque en el No, caso nuestro, pero es que habría que repetir primero la pregunta para poder... Entonces, es que a mí no me quedó clara la pregunta, por eso. que en la diapositiva Por favor. donde estaba mostrando estos... ¿Anterior? En la diapositiva donde estaba mostrando estos estudios de cabida, Ahí. eso como que se hacía de manera interna acá en la dirección. Entonces la pregunta era qué pasaba en ese caso, que iba a ser interno. Entonces, por lo menos para el caso nuestro, nosotros sí hacemos estudios que se encargan afuera, porque a veces tenemos que buscar emplazamientos. Sí. Entonces ahí sí... ¿Pero eso se encarga a una empresa de especialidad o a un consultor? Bueno, es que ahí está el punto de entender exactamente... Por eso, es que ahí está el punto de poder entender
cuáles son las capacidades y las competencias que se necesitan dentro del MOP. Tal vez en etapas tempranas, ¿no es cierto?, de análisis, es necesario que gente se vaya a capacitar para poder manejar la metodología, ¿no es cierto?, herramientas y ciertos elementos que ustedes ya utilizan. Por ejemplo, ustedes tal vez hoy día ya utilizan AutoCAD para poder hacer esa herramienta, para poder hacer esos seguimientos y esos análisis. Tal vez van a tener que tomar la decisión de capacitarse en alguna herramienta BIM para poder hacer ese cambio y estos proyectos particulares que son propios del ministerio, hacerlos internamente. Pero, o el estudio de suelo. Ahora, ese estudio, el punto está en lo siguiente. El estudio de suelo, yo hoy día lo puedo hacer de varias formas. Un estudio de suelo lo puedo hacer haciendo una calicata y mandando al laboratorio, ¿no es cierto? Y tengo el informe de mecánica de suelo o de la calidad del suelo. Pero ese informe de esa mecánica de suelo, yo le puedo pedir al consultor que me entregue un levantamiento a través de un escáner 3D, de un modelado, de lo que sea, que contenga la información de la mecánica de suelo, de los datos que yo necesito para poder hacer el análisis del sitio. Pero ese análisis del sitio, no sé si se dan cuenta, pero el análisis del sitio se repite abajo. Porque finalmente el análisis del sitio puede ser utilizado para distintos objetivos. Uno es para realizar un estudio de cabida y otro es para realizar la factibilidad del sitio para el proyecto, que son dos cosas distintas. ¿Ya? Ahora, ese análisis del sitio hoy día me lo pueden entregar a mí en un plano, me lo pueden entregar en una memoria o me lo pueden entregar en un modelo BIM. Hoy día el ministerio tiene que definir el mínimo. El mínimo va a ser cuáles son las competencias que tiene instaladas el ministerio para poder recibir esa información. No nos vamos a pegar un balazo en los pies por querer pedir BIM y pedir el modelo BIM del sitio si no somos capaces de manejarlo. Lo que vamos a pedir una planilla Excel que vamos a poder manejar y si el consultor, lo tenemos que definir, ¿no es cierto?, vamos a pedir el modelo para mantenerlo para más adelante para poder utilizarlo. ¿Cómo lo vamos a pedir? En un formato abierto, ¿no es cierto?, para poder utilizar esa información y todo el sistema. Pero el punto está en que el entregable que se va a hacer sigue respetando el documento que ustedes ya utilizan. Hoy día se utilizan planos, sí, se utilizan planos. Para revisar, por ejemplo, la información que tiene que ver con el estudio de masas, por ejemplo. ¿Ya? Voy a pedir un modelo BIM de masas. Modelo BIM de masas me sirve ¿para qué? Para revisar las alternativas de las soluciones de proyectos al requerimiento inicial. O sea, tengo distintas alternativas, yo requerí un hospital y me llegó un modelo de masas con 3 opciones, con puras cajitas. ¿Sí? Pero también me sirve para comparar las áreas y los volúmenes de los espacios de proyecto entre lo solicitado y lo proyectado, que es otra cosa. Una cosa era ver opciones y otra si es que cumple o no con lo que yo dispuse. ¿En qué me va a ayudar eso? Bueno, en la visualización temprana del proyecto, y esa visualización temprana del proyecto yo la puedo obtener desde un render, un plano, una foto, una animación, un modelo en la nube, distintas cosas. Pero nosotros vamos a tener que definir cuál es el mínimo y cuál es la información que nos va a permitir mantener esta en la información trazable. Otro podría ser revisar el cumplimiento de la solicitud inicial del proyecto. Ese es nuestro objetivo. ¿Se entiende? Sí. Gente especializada en esto. Es que, mira, voy a volver a traer una cosa. Cuando usted me define, o cuando ustedes definen, es que ahí está el punto. La idea es que eso no ocurra. Si esto no tiene por qué, la idea es no hacerlo a través de un modelo BIM todo. La información se va a generar a través de BIM. Pero ustedes, por ejemplo, van a seguir revisando si está el nombre del edificio. El nombre del edificio lo va a revisar en un plano, lo va a revisar en una planilla Excel o en el modelo. Eso es lo que usted revisa. ¿Te fijas? No necesitas ser un full BIM manager capacitado en 5 herramientas de software, porque eso no te va a servir para revisar el nombre del edificio. El nombre del edificio lo vas a revisar en el plano impreso, que va a estar en la viñeta, que va a estar normalizada con la nomenclatura de que el nombre del edificio esté en tal posición. Y también... Solo ¿sí? agregar algo. Solo quisiera complementar con algo más, acercar a los micrófonos. Creo que lo que hace BIM de alguna forma es minimizar los errores humanos. El hecho de que la información, aquí hay
colega que me está preguntando sobre todo esto visto para el beneficio cuando se desarrolla infraestructura horizontal. La verdad es que son las mismas normas que ya están estandarizadas. Por ejemplo, cuando se desarrolla un colegio, sabemos que hay una norma que define cuántos metros cúbicos tienen que existir por sala para que exista una ventilación necesaria, cuántos metros lineales de ventanales tienen que existir para que haya una iluminación mínima. Sabemos que todo eso, muchos de esos requerimientos ya están estandarizados. Pero lo que sí sabemos es que cuando llegamos a obra, la mitad de ellos no se cumplen. ¿Ya? Y no se cumplen porque ha habido unas seguidillas y concatenaciones de errores humanos, porque errar es humano. Y lo que nos permite esta tecnología y esta metodología es que minimicemos esos errores. Normalmente nos equivocamos en traspasar un número, un 0 a un 0 de otra planilla y le ponemos un 9, y esto cambia radicalmente las cosas al momento de revisar, de validar. El hecho de que la información esté contenida en modelos y que se extraiga esa información de modelos evita o minimiza el que esa información pase por la mano del hombre. Y eso hace que se disminuyan los errores. A eso yo creo que va finalmente BIM, a que siempre sea el modelo BIM, el modelo integrado, federado de todas las especialidades, de todos los actores involucrados en un proyecto, que esté contenida en un modelo, en una plataforma, y que de esa plataforma se extraiga la información, cosa que la información sea concisa, esté actualizada, y podamos acceder de ella desde cualquier punto del país. O sea, estemos viéndolo desde mi celular o desde el computador, ¿ya? Y no es ese problema que tenemos siempre que, pero este es el último archivo. No, la verdad es que el último archivo te lo envié por mail y así. Y son esas seguidillas de errores cotidianos los que nos llevan a costos altísimos finalmente. Ahí también hay que recalcar que los proyectos son vivos. Los proyectos no se terminan, no hay una versión. Siempre se confunde, ¿no es cierto?, este tema de que la versión con final, ¿no es cierto?, ahora sí que sí, vamos que se puede, ¿no es cierto?, y todas esas siglas que se van ocupando para poder saber qué es el último archivo. Finalmente nos damos cuenta de que el archivo, ¿cuál es el archivo final? El archivo final no es el que está en la obra, no es el que tiene el consultor. ¿Por qué? Porque hay distintos archivos, porque son distintas las categorías. Un proyecto se puede estar construyendo hoy día con la versión 5 de plano, y el arquitecto, por modificaciones del mandante, puede ir en la versión 25. Pero el plano emitido es el plano 5 de construcción, pero en la etapa de diseño van en el 25. Y ese control de gestión de esa información es lo que podemos ir manejando en esta información. Déjame hacer una cosa. Y lo otro que es importante entender es que hoy día el beneficio de BIM está en el ciclo completo, ¿no es cierto? Sabemos que está en toda la cadena de valor de todos los suministradores, o en este caso de cada uno de los proveedores. El punto está en que el beneficio hoy día de que el consultor utilice fabricación digital, mandando desde un modelo tridimensional en BIM a una maestranza, ¿es un beneficio para el proyecto? Sí, claro que sí, es un beneficio para el proyecto. ¿Pero quién es el mayor beneficiado hoy día? Es ese consultor. El ministerio, por base, colocó que la estructura metálica tenía que estar instalada de un punto a otro. Él mejoró su proceso interno. Entonces, hoy día sabemos que hay una cadena de valor, en todos los suministros, hay una cadena de valor en todos los proveedores. Pero ¿cuál es el beneficio para el MOP de tener el BIM? ¿Cuál es el beneficio para ustedes de estar en esta metodología? Bueno, saber que ustedes revisen esa información para poder pasar de un proyecto de prefactibilidad a factibilidad. Sí, estimado, por favor, ¿se puede decir cómo se relacionaría este sistema BIM con el libro digital de obras? Ya. Me preguntan cómo se ligaría o cómo se vincula esto con el libro digital de obra. Bueno, eso se vincula porque primero los dos son tecnologías de información. Eso es lo primero. Lo segundo, los dos trabajan con estándares abiertos. ¿Ya? Lo tercero es que al ser tecnologías de información son bases de datos. Y lo cuarto es que ustedes ya lo están ocupando. Ya tienen ligado BIM con libro de obra digital. Y no lo tienen puesto
Porque, por ejemplo, la plataforma, de estas plataformas que vimos, que son estos Common Data Environment, ¿no es cierto?, que nos permiten hacer muchas cosas, que tienen distintas escalas, en uno de los proyectos que ustedes están haciendo, que están utilizando Aconex, que es una de estas plataformas que nos permite, ellos están ocupando libro de obra digital dentro de la obra, a través de los modelos BIM, todos conectados a través de estos distintos modelos federados conectados, con toda la información del libro de obra y se firma de manera digital en la obra. Por lo tanto, esa información hoy día está porque está la tecnología para hacerlo. El punto la tecnología siempre va a estar ahí. Es como lo que comentaba Carolina sobre el Internet de las cosas. Hoy día está el Internet de las cosas, ya, pero ¿para qué? ¿Cuál es el beneficio del MOB de ocupar el Internet de las cosas? Hay una cosa que es el beneficio para el proyecto, que es parte del ciclo. Pero ustedes son parte de ese ciclo, ustedes son el mandante de ese activo, ustedes son el mandante de ese proyecto. ¿Cuál es el beneficio hoy día para ustedes de utilizar BIM? ¿En qué les ayuda a ustedes en su día a día? ¿En qué les ayuda? Hoy día, lo que hemos podido ver, no tan solo en esta sesión, sino que en varias otras sesiones, con otras personas del ministerio, es que hay ansiedad, ¿no es cierto? Hay ciertos miedos, ¿no es cierto?, de entender, bueno, esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Nos van a cambiar? No, no nos vamos a cambiar. Esto no viene a cambiar a las personas. Sí, oiga, ustedes son los expertos en el MOB. Viene a reemplazarlas. Ustedes son los expertos en el MOB. Y esto es una metodología de trabajo que los viene a ayudar a realizar su trabajo, no a reemplazar de su trabajo. Sí. ¿Me lo habéis firmado? Pero sí es verdad. Es verdad. El inspector... Mira. ¿De qué marzo? ¿De ahí? ¿De qué? Bueno, eso es otra conversación, pero el hecho es que la metodología BIM no viene a reemplazar a las personas, necesita de las personas. Lo que sí va a ocurrir es que a ustedes se le van a sumar capacidades BIM. Y esas capacidades BIM lo van a ver en la sesión que tenemos de roles, en la quinta sesión. Van a ver cuáles son esas capacidades, y esas capacidades se dan cuenta que no solamente es saber modelar. Si el que sabe modelar, miren, y el hecho también de saber modelar tampoco garantiza que el resultado sea el óptimo. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos a todos estos famosos BIM Manager, BIM Coordinator, BIM, son todos BIM, ¿no es cierto? Y tenemos a una persona con poca experiencia en terreno que es un coordinador BIM. ¿Por qué? Porque esa persona tiene las capacidades técnicas de poder modelar instalaciones dentro de un software BIM. Pero esa persona no tiene las capacidades técnicas ni tampoco las competencias para saber de que esa instalación tiene una norma y esa norma no le permite hacer todo ese culebreo que está haciendo con las instalaciones. Por lo tanto, son cosas que se van sumando. ¿Necesitamos a los equipos tecnológicos? Sí, se necesitan. ¿Necesitamos a los equipos técnicos que están con los años de experiencia que se tienen? Por supuesto que sí. Sí, este mapa de proceso que hicimos, lo voy a intentar volver lo más rápido posible a donde estábamos. Este mapa de proceso que tenemos, eso no nace de la persona que está sentada como consultor y que es seco en BIM. Este mapa de proceso no nace de nosotros como plan BIM. Si yo no sé nada del MOB. Yo nunca he trabajado dentro del MOB. Yo lo que sé sobre BIM, sé sobre tecnología. Esa es mi expertise. Y yo a través de la expertise del equipo completo, ¿no es cierto?, sobre BIM, sobre procesos y metodología, podemos ayudarle a ustedes a saber que realmente para poder analizar y poder firmar, hacer la firma del convenio, hay un documento. ¿Ese documento a ustedes les mejora con BIM? Tal vez no, tal vez sí. Los que sí, se van a ir a las competencias, ¿no es cierto?, de personas, procesos, las causas raíces que tienen mejoras con BIM. Las que no van a quedar guardadas y reservadas e informadas al ministerio para decir, oiga, nosotros de las 200 y tantas contingencias que detectamos, 180 fuimos capaces de poder resolver a través de mejorar 5 causas raíces, 5 acciones. Teniendo un estándar BIM, teniendo un TDR que sea más claro, teniendo la definición de esto, solucionamos 180 contingencias. Pero hay otro tanto de contingencias que no las podemos solucionar con BIM. Y aquí están declaradas y hay que hacerse cargo de ellas, porque eso en algún minuto nuevamente genera una problemática. Y eso es un tema que tiene que ver después nuevamente con la gestión del cambio dentro de este proceso. ¿Cómo vamos administrando esta información?
¿Hay otra consulta en región? ¿Sí? De Santiago, Perfecto. de Vialidad de Santiago. Mira, me queda claro el hecho de que para revisar un estudio de este tipo no necesito tener el modelo, sino que simplemente basta con verificar la información que se extrae a partir de ese modelo. Ujú. Sin embargo, no me queda claro en qué parte del proceso el MOP verifica que la calidad del modelo sea la suficiente para que los análisis que se extraen de ahí sean los que necesito. Claro. Bueno, ahí está el punto, es muy buena pregunta. Ahí está el punto con respecto a los entregables, a la definición del mínimo de los entregables. Hoy día, para poder, quiero volver ahí a ese punto. Hoy día, para poder lograr ese mínimo de entregables y para poder estar seguros que esos entregables, ¿no es cierto?, que salen, supongamos que ese es mi entregable, ¿no es cierto?, esa planilla Excel. Yo para poder estar seguro y verificar que esta información está dentro de un modelo BIM, hoy día tengo que hacer una solicitud del modelo. Es solamente para, si es que dudo de la información, si es que reviso, y para eso sí voy a necesitar competencias internas que me permitan revisar esa información. Pero esas competencias internas, hoy día los software también nos permiten hacer esos cross-check, ¿no es cierto? Esas revisiones cruzadas para saber si es que vienen o si la información nace o no nace desde un modelo. Y para eso hay software de revisión de reglas y parámetros. O sea, en este caso, yo le pido al consultor que él me entregue un informe que sale desde el software BIM, que esa información está verificada dentro del software. Y esa es mi revisión. Además le puedo pedir el modelo en IFC a través del archivo, ¿no es cierto?, interoperable y de estándar abierto, para poder tener esa información. Y si quiero hacer esa dudo, bueno, abro a través de un software gratuito, porque IFC se puede revisar en software gratuito de visualización, sin pagar ningún tipo de licencia. Abro el software, abro la información. Estoy dudando. Por lo tanto, dentro de estos entregables, por eso tenemos que, es importante definir, es importante definir el mínimo. ¿Cuál va a ser el mínimo que vamos a necesitar para esos entregables? ¿Cuál es esa información en el formato mínimo? ¿Perdón? Disculpa, sí, pero me refiero a otro tipo de calidad en realidad. Me refiero a que, por ejemplo, en el caso de un modelo de la faja vial donde yo voy a hacer una ampliación de mi camino. Uh-huh. ¿Cómo sé yo que el modelo que me dice que la faja fiscal tiene 50 metros, en terreno efectivamente mide 50 metros? Bueno, porque esa es la información que te tiene que entregar ese especialista, ¿no es cierto? Y además es la información que hay que verificar con la revisión de esos parámetros que estamos viendo. Eso es lo que nos va a hacer el cruce de la información. Hoy día vamos a tener información sobre el terreno, vamos a tener información sobre el modelo que nos está entregando de esa calle o de esa carretera o de esa faja que estamos abriendo, y el cruce de esa información nos va a poder lograr hacer ese check. Ahora, creo que hay que explicar que BIM no te permite mentir como en AutoCAD. sí, Creo que hay algo ahí que... sí, hay que entender que si algo sale en el modelo BIM que dice que mide 50 metros, es porque realmente mide 50 metros. No hay posibilidad de reventar. Ojo, la cota como línea del plano podría llegar a hacer algo para poder falsearla, pero cuando yo selecciono ese elemento, su información me indica que son 50 metros y son 50 metros. No tengo posibilidad de mentir sobre esa información. Ahora, la revisión de esa información, para poder verificarla, va a depender de las capacidades y nuevamente de este plan de ejecución para poder implementar BIM en este proyecto. Sí. Bueno, muy bien. Lo que dice acá la colega es que el rol del inspector fiscal no cambia y sigue verificando en terreno que ese dato es correcto. Pero además de todo eso, tenemos que esta información que estamos manejando, dentro de este modelo, es el consultor quien tiene que proveer y responder a cómo vamos a hacer esta revisión. Son ellos los que nos van a entregar. Recuerden que el ministerio, y eso es algo que también hay que dejar claro, que el ministerio y el Estado no tiene los recursos de comprar 9.000 licencias
9.000 nuevos computadores y 9.000 computadores con conexión a internet en 40 megas o 40 gigas, lo que sea de velocidad. Entonces, eso es, hoy día es una contingencia que hay que resolver de aquí a una cantidad de años, ¿no es cierto? Pero esa resolución o esa respuesta no es solamente comprar licencias o mejorar los computadores, sino... ¿Cómo? El ancho de banda. Sí, bueno, lo vimos acá en la mañana que el ancho de banda estaba colapsado también. Pero esa información, es por eso que la información tiene que ser revisada y es parte de lo que nos tiene que entregar el plan de ejecución BIM, que es cómo este consultor, ¿no es cierto?, responde a mis objetivos, a lo que yo quiero buscar. Por eso es importante qué es lo que quiere el MOB. Por eso es importante entender que han ocurrido hoy día problemáticas con algunos términos de referencia que han salido desde el ministerio cuando hacen declaraciones que necesitan todo el BIM, ¿no es cierto? Porque cuando uno pide todo es porque realmente no sabe lo que está buscando, porque no tiene claridad exactamente para qué lo quiere. La cantidad de plata que se va a perder si pedimos todo sin saber lo que queremos. Exactamente. Y la cantidad de plata que se va a perder, dice aquí la colega también, tengo que repetir porque si no me retan después desde regiones. La cantidad de plata que se va a perder si es que pedimos todo el BIM. Entonces todos estos documentos nos va a entregar esta línea, y ojo, y es importante entender que ustedes definieron ya ciertos documentos, planimetría de arquitectura, planimetría de cálculo, esos son los documentos. Los documentos son los mismos. Ahora lo que vamos a ver es que el objetivo de BIM dentro de ese documento es uno, y el formato en el cual se va a pedir, vamos a tener esta posibilidad de cruzar la información. ¿Por qué? Supongamos de que de aquí a 5 años más ya no es necesario entregar planos físicos, ¿no es cierto? Que la norma nos permite hacer ingreso de planos digitales. ¿Qué hacemos con la revisión? ¿Qué pasa si en ese volvemos a crecer 5 años más y los planos ya no son necesarios? Los documentos siempre van a cambiar. El objetivo de esta metodología, el objetivo de esa revisión a través de BIM no va a cambiar. El objetivo siempre va a estar fijo, porque tiene que ver con la etapa en la cual estamos. Y los formatos también van a seguir cambiando, porque la tecnología va a seguir avanzando. Tal vez mañana la estemos pidiendo a través del Internet de las cosas, a través de realidad aumentada, a través de un montón de otras cosas que van a ir apareciendo. Pero el objetivo va a ser el mismo. Los parámetros van a ser los mismos. Eso es lo que vamos a estar revisando. Bueno, para la construcción del término de referencia, hemos avanzado desde junio, ¿no es cierto? Hemos estado trabajando en preactividades para poder entender exactamente cuáles son estos parámetros, cuál es la información dentro del mapa de proceso que hemos estado trabajando, ¿ya? Hemos realizado varias sesiones con distintas áreas. Ahí llegaron algunos de nuestros amigos de arquitectura, ¿no es cierto?, que nos han ayudado, nos han apoyado muchísimo en esta labor. Ha ocurrido y está pasando un proceso de validación del TDR de manera interna, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a hacer un formato o qué cosas tienen que ir en este TDR. El equipo del comité BIM-MOB y a través de ciertos invitados que hemos tenido, ¿no es cierto?, de las distintas divisiones o departamentos, han ido contribuyendo a esta construcción, pero finalmente hay varias personas dentro del ministerio que validan este proceso, que dicen, oye, sí, esto realmente cumple con lo que es un TDR. Ese proceso también está ocurriendo. ¿Para qué? Para, bueno, tener la construcción de este término de referencia donde vamos a tener ahora dentro de agosto, viene esperamos tenerla en la última semana de agosto, una sesión de trabajo donde podamos invitar a ciertos consultores externos, a ciertas partes internas que nos interesa validar de la información para poder decir, oye, vamos a tener respuesta, qué cosas nos generan nuevas contingencias, ¿no es cierto? Porque podríamos decir que es lo peor que nos puede ocurrir, ¿no es cierto?, es que no tengamos respuesta. Que los consultores digan, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a entregar, no licito más a través de estos términos de referencia. Y es por eso que hay que ser prudentes con la solicitud, y más allá de que nosotros sepamos que son 390 parámetros, son 1000 parámetros, y nosotros sepamos que tenemos la posibilidad de hacer 25 usos de BIM y podamos tener todo en la nube, bueno, tenemos que ser conscientes qué es lo que vamos a pedir hoy día. ¿Qué es lo que vamos a pedir en este TDR para este año? Y ese TDR para este año, ¿cuál es el objetivo? Lo vamos a medir, lo vamos a trazar y vamos a tener exactamente cuáles fueron los cumplimientos y cuáles fueron las cosas que fallaron dentro de ese término de referencia. Pero así también vamos a poder controlar que si le estamos pasando un Ferrari a alguien, tengamos la carretera y que sepa conducirlo.
porque si no nos vamos a estrellar, a los 5 metros nos vamos a estrellar con toda esta tecnología y con toda esta metodología. No vamos a ser capaces de poder manejarlo. ¿Y eso se está trabajando con la Cámara Chilena también? Sí. ¿Los Sí. términos de referencia? La Cámara Chilena de la Construcción es una de las partes que tiene que ser invitada a estas sesiones. Ellos son los consultores, gran parte de los consultores que tenemos, que los principales. Ahora, la Cámara Chilena de la Construcción es parte del acuerdo público-privado del Plan BIM. Por lo tanto, ellos están colaborando con nosotros en otras partes, ¿no es cierto?, en otras sesiones, a través de este trabajo colaborativo, en los estándares y en otras líneas. Por lo tanto, estamos alineados en algunos puntos, pero siempre es importante poder tener ese feedback, ¿no es cierto?, para no generar, primero, una inconsistencia, ¿no es cierto?, o algún ruido que nos pueda traer problemas después en las licitaciones públicas dentro del Ministerio. Sí, yo creo que aparte de tener claro qué se pide en los términos de referencia, hay que pedir para qué momento, en cada etapa del proceso se pide. Exacto. ¿Ya? En el caso de los hospitales, nosotros pedimos, por ejemplo, hablamos de un lot 200 para la presentación de la oferta, ¿verdad? Porque no necesitábamos que las empresas nos presentaran, por ejemplo, todas las elevaciones de estructura, Exacto. ¿ya? Sino que eran unas determinadas elevaciones para poder evaluar el proyecto. Posteriormente viene todo un desarrollo de ingeniería donde ya el lot aumenta a 300, 350. Y entonces, a partir de esa experiencia, creo que es importante no solamente saber qué se pide en entregable, sino que para qué momento del proceso se pide. Exactamente. Exactamente. Bueno, ese es exactamente el punto del por qué lo estamos haciendo desde el mapa de proceso, ¿no es cierto?, que tienen ustedes, que viene desde el Ministerio de Desarrollo Social, porque entiende dónde está situado el cuándo, ¿no es cierto? Y lo que comentábamos, y me parece muy bien, porque además usted, yo sé que está en un proyecto que va muy bien con el avance que han tenido en términos de incorporación de BIM, desde todo el crecimiento de las buenas prácticas, lecciones aprendidas, se logró a través de eso. Obviamente hay proyectos que no se logra por múltiples cosas, porque el consultor, los ánimos son distintos, la situación en la cual se encuentra, el proyecto, un montón de cosas. Pero lo que comenta, ¿su nombre? José Cerda. Lo que comenta José Cerda es muy importante porque el nivel de detalle que pueda tener esta información y este modelo, además de depender de la etapa en la cual está, hay que entender que un modelo completo no es un solo nivel de detalle. Son múltiples niveles de detalle. Porque, por ejemplo, el hecho de que yo tenga el desarrollo de un proyecto hoy día en este edificio, que sé que tiene el desarrollo de toda la ingeniería, de todos los puntos, y lo llevo, ¿no es cierto?, a un lot que normalmente a la gente le gusta, el lot 500, ¿no es cierto?, tiene todo. Bueno, pero yo al lado, en el mismo proyecto, puedo tener una sala con lot 100. Porque no voy a hacer ningún tipo de intervención y es una caja dentro del modelo. Y tiene un lot 100. Así como, por ejemplo, esta mesa nunca va a poder tener un lot 500. Porque nunca la voy a mandar a fabricar a una maestranza. Esto lo compré con un lot 200 o con un nivel de detalle X, yo lo compré y lo puse. Otra cosa es que yo necesito la información de la mantención. Pero eso no cumple con el lot 500 estructural que sale, ¿no es cierto?, en las bases o en el estándar. Porque el estándar indica que un lot 500 tiene que pasar por fabricación digital. Entonces, hay ciertas cosas que uno tiene que entender y por eso nosotros no hablamos, intentamos bajarlo hacia el nivel de detalle para poder tener esa apreciación y poder complementar de que el proyecto tiene que saber cuándo está ubicado. Si no sabe cuándo, si no sabemos el cuándo, no vamos a entender el para qué. Si no sabemos el cuándo, no vamos a saber tampoco el cómo. Y ese es el trabajo que hemos estado haciendo con el mapa proceso a través de ustedes. Nosotros hoy día tenemos este hito, que es la entrega del término de referencia BIM a finales de septiembre, y nuevamente tiene que ver con una versión 1 de este término de referencia, que tiene que ser consensuado, tiene que tener las competencias internas y las competencias externas. Vamos a tener que tener las habilidades para poder administrar esta información, y eso no significa acelerar de 0 a 1000 en un segundo. No, vamos a hacer una escalada y por eso mismo el mandato y la línea base apunta a cierta cantidad de proyectos primero, y esto en escalada a los siguientes proyectos. Vamos a recoger, vamos a medir, que eso es muy importante. Este proyecto y esta implementación tiene
indicadores, ¿no es cierto?, que nos van a permitir ir midiendo cuáles son los reales beneficios que vamos obteniendo. Y los que son mejores los vamos a potenciar y los que no, bueno, tenemos que verificar cuál es el costo-beneficio de la implementación a medida que vamos avanzando. El que yo necesite tener todo en la nube, ¿no es cierto?, ¿en qué proyecto realmente se puede hacer? ¿Se puede hacer para un colegio o se puede hacer para el aeropuerto? ¿Para qué aeropuerto? ¿Para el aeropuerto central o para el aeropuerto de regiones? Para el aeropuerto de regiones es necesario contratar una aplicación que me cuesta un porcentaje no menor de mi costo del proyecto para poder administrar toda la información, o lo hacemos a una escala más pequeña. Lo que lo proponga el consultor, pero lo hacemos a una escala más pequeña. No tengo por qué saturar o estrangular a este consultor que me dé algo que realmente no va a tener un beneficio real o productivo para mí. Y ahí apunta el tema de la productividad y cómo esto nos puede ayudar a esa productividad. Bueno, eso es lo que yo tenía para hablarles hoy. Yo sé que ha sido una sesión fuerte, ha sido harta información. Espero que no sea tan demasiada, porque el lunes tenemos otra sesión. Vamos a seguir hablando, vamos a hablar sobre los usos de BIM, ¿ya? Vamos a hablar de qué es lo que es un plan de ejecución, qué es lo que tiene, qué es lo que revisa, para que se den cuenta que no es nuevamente algo de la NASA, sino que es algo muy básico que define cosas muy simples. Y nuevamente les agradezco la disposición a la gente de regiones que todavía los vemos ahí sentados. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ustedes por darse el tiempo acá. Solo recordar que la sesión del día lunes parte a las 2 de la tarde. Lo que vamos a procurar hacer es que el día lunes, dentro de las primeras horas de la mañana, les vamos a distribuir la presentación. ¿Sí? Sí, exactamente. Vamos a distribuirles la presentación con el objeto de que aquellos que quieran traer la impresa para rayar sobre ello, no sé qué, lo puedan hacer, porque de repente puede facilitar un poco el tomar notas sobre las mismas slides. Entonces, lo que les pido para el lunes, porque tratemos de llegar a la hora para poder tratar de iniciar la charla lo más cercano a las 2 de la tarde, para poder también cerrar la charla lo más cercano a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Que no se nos extienda y tal. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer o comentario antes de despedirnos y desearles un buen fin de semana a todos. Perfecto. Sí, perfecto, cuéntanos. Sí, mira, la duda es que siempre se ha estado hablando del consultor, de entrega de TDR, entonces nos van a capacitar a nosotros para que revisemos como inspector fiscal proyectos, pero no para que nosotros podamos diseñar internamente estos proyectos, porque actualmente lo que nosotros hacemos como proyectistas es diseñar de manera interna muchos de los proyectos que se están ejecutando. Entonces la consulta es qué va a pasar con esos proyectistas al final. Mira, básicamente, y que se vienen un par de sesiones más, hay una actividad respecto de los roles. Cuando comentaba Carolina y Sebastián que se han detectado 5 roles, no quiere decir que el MOB, solo porque somos inspectores fiscales, algunos solo hacemos inspección. Hacemos otras cosas también. Entonces el objetivo es poder detectar bien cuáles son las competencias que necesitamos instalar y a quiénes. Efectivamente, aquellos que en conformidad a la envergadura de los proyectos requieran tener instaladas competencias para modelar, tenemos que procurar poder instalar esas competencias dentro del ministerio, porque la idea no es que esto sea solo el requerimiento hacia el consultor, sino que las fases que desarrollamos internamente de cualquiera de las fases del ciclo de vida también estén alineadas con esta metodología. No sirve de nada que nosotros hagamos un estudio o los mismos objetivos de un estudio de prefactibilidad que le encargamos a un consultor internamente desalineado con esta metodología, si después vamos a encargar la ingeniería de detalle con esta metodología. La idea es que efectivamente esto permee durante todo el ciclo de vida. Es lo mismo que nos pasa con la conservación y mantenimiento de nuestra infraestructura. O sea, también tenemos que permear en esas áreas, en aquellas en que no contratamos a un ente externo para que desarrolle la actividad. En la sesión 5. Ahí está. ¿En qué sesión? Por eso
eso los dejamos súper invitados a todos, a todas las sesiones, 3, 4, 5 y 6. Pero en la sesión 5 vamos a intentar armar un taller más interactivo, en los cuales, en base a la definición de roles BIM que se hizo con representantes multisectoriales y que algunos de ustedes también participaron, se definieron 5 roles BIM para Chile, dentro de los cuales está el rol de revisor BIM, que tiene mucho que ver con los inspectores fiscales y muchos de ustedes que más bien revisan proyectos. Y también en esa sesión 5, la idea es que cada uno de ustedes identifique cuáles son sus responsabilidades a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, y en base a ellas identifiquen cuál es su rol BIM. Los roles no están asociados a cargos, ni a... los roles solo están asociados a las responsabilidades que uno asume en un proyecto. Por lo tanto, vamos a visualizar cuáles son sus roles y así poco a poco ir escalando en las capacitaciones que van a seguir tomando y que van a seguir sucediendo durante este año y el próximo año, y esperamos que de aquí al 2020. Sí, lo otro que quería agregar una cosa que hoy día se ha escuchado mucho sobre el curso, ¿no es cierto?, de revisor BIM, sobre el tema de revisión que se ha estado haciendo desde el plan y hay gente del ministerio que ha estado participando de las clases del DECON, ¿no es cierto?, que han estado apareciendo, que se abrió en Antofagasta, ¿no es cierto?, se están abriendo en Temuco. Esa apertura no es porque el enfoque del plan sea nuevamente el tema de la revisión, como bien decía Nayib, sino que apunta que esa hoy día es una de las capacidades que menos está disponible a capacitar hoy día en Chile. Hoy día el tema de modelación y de coordinación, encontramos que hay cursos y hay capacitaciones y esos contenidos están disponibles dentro del mercado. Y el plan lo que apunta, el plan BIM, es a poder dejar estos recursos, estas capacidades y estos contenidos disponibles al mercado, potenciando y tirando, ¿no es cierto?, estos contenidos en este particular, el de revisor BIM, y ahora viene el de especialidades en BIM, que es otra brecha, ¿no es cierto?, que hay muy fuerte, que son los especialistas de clima, eléctricos, sanitarios, las distintas especialidades, para que opten, ¿no es cierto?, a capacitarse, y esos contenidos quedan nuevamente dentro del mercado para que las universidades, institutos o lo que sea pueda generar esos cursos, y no solamente cursos de coordinador BIM y modelador BIM, porque finalmente eso solamente nos genera estrangulaciones dentro de la línea de estos mismos proveedores. Y agregar que por eso es clave que en el proceso de detección de necesidades de capacitación de cada uno de los servicios, ustedes levanten las necesidades de capacitación que requieren. O sea, es importante que desde los mismos actores que desarrollan la acción en el ministerio levanten la necesidad de ser capacitados en estas materias. Hay que sumar los dos esfuerzos, desde el que estamos pensando como estrategia macro, pero también la necesidad que ustedes pueden levantar desde las acciones que hay en sus servicios. Porque si no, lo que nos ocurre es que cuando levantamos o tratamos de levantar cursos de capacitación con recursos propios del ministerio, si es que no son levantadas las necesidades desde los equipos, no son validados los procesos de solicitud. Entonces, es sumamente importante que ustedes, dentro de las necesidades de capacitación que se levantan año a año en los servicios, requieran capacitación en estas materias. Y la adquisición de licencia. Porque no sirve de nada que se capaciten de modelación si luego no tienen el software instalado en sus equipos o que no puedan correr porque sus equipos son antiguos. Eso. ¿Alguna otra consulta? Que eso ya no ha pasado. Nos capacitaron en vicios. Hola, sí, pusieron Visagi. Escuchamos. Hola, ¿escuchan? Sí. Miren, mi nombre es Corina Riquelme, yo pertenezco al departamento de proyectos, ¿ya? Y cumplo la función de proyectista. Nosotros en estos momentos nos encontramos en un proceso, lo que pasa es que yo estoy haciendo la investigación porque aparte estoy haciendo un magíster en gestión integral de proyectos. Entonces nosotros estamos en un desafío en el cual es estandarizar el proceso de llevar a cabo los proyectos de conservación. Esto quiere decir, por ejemplo, que nosotros ya hemos determinado el nivel de madurez de la dirección a través de Kersner, de ese modelo, y aparte, ahora vamos a determinar el ciclo de vida de esa tipología de proyecto, y después de eso, aparte, queremos estandarizar lo que es el realizar las bases de licitación para los proyectos específicamente en primera instancia de conservación. Entonces,
aquí va mi pregunta. Yo veo que esta plataforma es una plataforma potente a nivel de, como plataforma para receptar información y aparte para tener una comunicación efectiva. Pero mi primera consulta va de acuerdo a si para implementarla, ya que es una metodología única, no debería también avanzarse en el tema de madurez en cuanto a localización, porque esto es una metodología única, eso quiere decir de que nosotros ya contamos con un lenguaje común y con procesos comunes. Y bajo esa etapa yo quiero más que nada recalcar los procesos comunes, porque nosotros si bien como proyectistas dicen, ya, este es el formato de las bases tipo las cuales tú vas a licitar, no existe nadie que diga cómo uno llega a esas bases, ¿me entiendes? Entonces, nosotros vamos a instaurar procesos para llegar a esas bases y definir entregables, tanto de entrada como de salida, bajo la metodología del PMI y el PEMBUC. Entonces, yo quería saber si esos procesos ya están definidos dentro de del BIM o si se van a definir como la dirección propiamente tal o finalmente se va a definir cada dirección de acuerdo a la envergadura de cada proyecto o eso va a quedar como libre. Eso más que nada, una consulta. Gracias. Bueno, primero que todo quiero felicitarlos por el avance que están teniendo allá. O sea, creo que gran parte del trabajo que hemos tenido durante todo este año con el Ministerio a través de estas tipologías es porque obviamente eran particularidades, ¿no es cierto?, en cómo se estaban trabajando los mapas de proceso. Había mapas de procesos existentes, concesiones tenía uno, distintos, cada uno había desarrollado en Visagi, en distintas líneas, ¿no es cierto?, de desarrollo de visualización, su mapa de proceso. Pero hoy día, bueno, BIM primero asume muchas de las bases de lo que tú comentas, sobre todo por el tema de PMO, las bases de los entregables y los portales de entrega en el mapa de proceso son muy parecidos. Estos nuevamente se suman, no vienen a restar, lo mismo que con Lean, ¿no es cierto?, o con Lead, que son otras líneas que también se van a ir sumando. Por lo tanto, cualquier avance, no sé si en la presentación se alcanzaba a ver el formato del mapa de proceso y cómo estaban sus portales y sus entregas, ¿no es cierto? Pero cuando lo veas en la presentación te vas a dar cuenta que es muy parecido. Por lo tanto, el que ustedes tengan ese avance, cuando nos toque hacer la implementación en esa tipología particular, nos va a entregar un input muy bueno, donde en vez de tomarnos un año en hacer el levantamiento de mapa de proceso, tal vez lo vamos a hacer en menos plazo y vamos a ver en qué cosas y en qué entregables y en qué información vamos a aplicar para mejorar ese mapa que ustedes ya tienen. O sea, esto suma, en ningún minuto resta, encuentro que es un excelente avance y creo que además que en Antofagasta estuvimos hace un par de semanas atrás, estuvimos allá en la oficina del Ministerio de Obras Públicas. Se hizo un curso ya de la semana pasada sobre el tema de revisor BIM y Antofagasta es una de las zonas o una de las regiones que está más prendida hoy día con el tema del BIM. Tienen a la Cámara, a la CDT, al MIMBU, al MOP, están todos, al Servio, están todos muy ávidos del tema de BIM, todos muy claros, saben muy bien de lo que estamos hablando, por lo tanto, créanme que estamos a la espera de volver a ir allá y poder conversar con ustedes. Eso. Ay, qué bueno. Bueno, si no hay más consultas, nada más que desearles un muy buen fin de semana. Muchas gracias.